Hoy iniciamos, amada iglesia, una serie que tiene por nombre El Poder de la Fe. Amén. ¿Cómo está tu fe, iglesia, el día de hoy? Dice que mi fe se está encendiendo, decía. ¿Cuántos encendidos en esta mañana creyéndole a Dios que Él hará lo que ha prometido en cada uno de nosotros? Amén. ¿Cuántos creen que Dios hará conforme a lo prometido en cada uno de nosotros? Así que, iglesia, esta serie, El Poder de la Fe, tiene varios objetivos. Los hemos trazado, amada iglesia, le hemos orado mucho a Dios. Y quiero listarte rápidamente y muy brevemente algunos de los objetivos que creemos que nosotros podemos cubrir a lo largo de estas semanas. Y uno de ellos, amada iglesia, es llevar a tu corazón, iglesia, que la fe debería o debe de ser la base de nuestra vida como creyentes. También, amada iglesia, a lo largo de esta serie queremos llevar a tu corazón que la fe no es un sentimiento ni un pensamiento positivo, sino es una convicción que tiene fundamento, amada iglesia, primeramente en Cristo Jesús, porque Él es el consumador de la fe, pero también que nuestra fe debe de estar enraizada en la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús. También, amada iglesia, a lo largo de esta semana queremos de alguna manera despertar en cada uno de nosotros la confianza, amada iglesia, que a través y por medio de nuestra fe podemos alcanzar todo lo que hay en nuestro corazón. Y creo yo que una de las cosas más importantes, amada iglesia, que queremos llevarte a lo largo de estos días es que la única o una de las maneras que podemos agradar a Dios es a través de nuestra fe, porque debemos de acercarnos a Él creyendo que Él es real. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos sin fe es pecado. Así que, amada iglesia, quiero decirte también que vamos a aprender que tenemos diferentes medidas de fe, que hay diferentes tipos de fe también para las diferentes circunstancias. Pero hoy, amada iglesia, quiero llevarte este primer tema y quiero que te pongas en pie en esta hora en el nombre de Jesús. El poder de la fe. Y para ello, amada iglesia, quiero que tomes tu Biblia, la abras juntamente conmigo en ese 11 ideal que yo le llamo, a ese pasaje tan hermoso donde habla el Señor en Hebreos, su capítulo 11 y el verso 1 en adelante, que habla de esos hombres ilustres, esos hombres que alcanzaron e hicieron grandes cosas por medio y a través de la fe que tenían en nuestro buen Dios. Así que en el nombre de Jesús, iglesia, acompáñame a poner en manos de Dios la palabra en esta mañana. Así que mira lo que dice la palabra en ese verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y testimonio de haber y no fallado, por lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verso 6, vamos iglesia, en voz alta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Iglesia, antes de que tomes tu lugar, vamos al Evangelio de Marcos, su capítulo 11 y el verso 22. Y quiero también leerte este pequeño verso. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos, su capítulo 11 y el verso 22 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra del Señor? Toma tu lugar, iglesia, y dale palmas a Dios en esta mañana.
Que el Espíritu de Dios sea hoy guiándonos, iglesia, que el Espíritu de Dios sea en nosotros en esta hora como ese instrumento hermoso para edificarnos a través y por medio de la palabra del Señor. Iglesia, yo creo que todos en algún momento hemos creído o creemos en algo. El agricultor o el que siembra, amada iglesia, cree que su semilla de alguna manera u otra va a dar fruto. El que se dedica a la parte del comercio cree que su producto se venderá seguramente, ¿verdad? Y aquellos que seguramente, haciendo alusión también a los doctores, ¿verdad? Yo creo que ellos también creen que lo que están recetando a su paciente de una u otra manera va a traer alivio al dolor o a lo que padece esa persona. Pero déjame decirte, amada iglesia, que esa es una fe humana y la fe humana es limitada. La fe humana falla, la fe humana se agota. Pero la palabra del Señor, la Biblia, amada iglesia, nos habla de una fe que no nace en el sentimiento o no nace en el hombre, sino nace de Dios mismo. Una fe, amada iglesia, la Biblia nos narra y nos habla de una fe que abre los cielos. Alguien diga amén a eso. La Biblia nos habla de una fe que puede detener cualquier tempestad, puede detener cualquier tormenta. La palabra de Dios nos enseña de una fe que puede levantar aún aquello que está muerto. La palabra del Señor nos habla de una fe que puede sanar al enfermo. La palabra del Señor nos habla de una fe que puede derribar cualquier gigante, amada iglesia. Aleluya. Y esa es la fe que nosotros debemos de desarrollar. Así que levanta tus manos y di: yo necesito esa fe en el nombre de Jesús. La palabra del Señor en Marcos, su capítulo 9 y el verso 23 dice: si puedes creer, ¿qué dice la palabra? Al que cree, vamos iglesia, todos conocemos ese pasaje. La palabra dice: si puedes creer. ¿Cuántos pueden creer en esta mañana? Al que cree. ¿Puedes declarar eso en tu vida en esta mañana? Decir: lo imposible hoy se hará realidad en mi vida. Mira, amada iglesia, esa es la fe. Esa es la fe que el Espíritu Santo de Dios quiere despertar en cada uno de nuestros corazones. Venimos, amada iglesia, de terminar una serie que tenía por nombre El Dios de lo imposible. Hemos aprendido que Dios es el único capaz de hacer, de resolver. Pero para ello necesita de nuestra fe. Le puedes decir a tu hermano: necesita tu fe. Mira, amada iglesia, la fe. Hebreos 11:1 habla. ¿Qué es la fe? Dice: la fe es la certeza. Y esa palabra certeza, amada iglesia, tiene un origen y su significado literal es seguridad. Mira, amada iglesia, la certeza es la seguridad. ¿Cuántos seguros que Dios está en esta mañana obrando? Mira, dice que la fe, mira, es la certeza de lo que se espera. La convicción, mira, y esa palabra convicción es una prueba, es una evidencia, amada iglesia, de lo que no se ve. Así que, amada iglesia, la fe no es imaginar, amada iglesia, únicamente, ni desear algo. La fe, amada iglesia, es estar tan seguro de lo invisible como que si ya fuera visible. Esa es la fe, amada iglesia. Yo no sé cuántos tienen ese tipo de fe en esta hora, de creer, aunque hoy no estén viendo, de que ya fue hecho, amada iglesia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Mira, la fe no viene de nuestras emociones, amada iglesia, sino viene bajo la revelación de la palabra de Dios. Efesios, su capítulo 2 y el verso 8 habla y dice, amada iglesia, que esto no es de vosotros, pues dice que es don de Dios. Mira, la fe es un don de Dios. La fe verdadera, amada iglesia, no es un esfuerzo humano que tú te vas a convencer, no, sino que el Espíritu de Dios te va a revelar a tu corazón que Dios ya lo hizo, aunque no lo puedas ver, amada iglesia. La fe, amada iglesia, que Dios deposita en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, es un regalo, amada iglesia, que nosotros debemos de anhelar en esta mañana, porque al que cree, todo le será posible, amada iglesia. Así que si tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida, le tienes que creer a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios en esta mañana? Mira, amada iglesia,
La fe, amada iglesia, la fe nos conecta con Dios. Y quiero hablarte de esos principios hermosos de la palabra de Dios. La fe nos conecta con Dios. Hebreos su capítulo 11 y el verso 6 acabamos de leer, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Iglesia, nuestra fe es el lenguaje que nos comunica con Dios. La fe es el lenguaje que nosotros, la iglesia de Jesucristo, deberíamos o debemos de alguna manera estar hablando, porque la fe, amada iglesia, es el lenguaje que nos conecta con Dios. Desde los inicios, desde el principio de la creación, amada iglesia, Dios siempre le ha pedido a su creación un poco de fe. Dios siempre ha pedido un poco de nuestra fe. Abel, ahí donde leímos, dice que Abel ofreció por fe. ¿Cómo lo ofreció Abel? Lo hizo ¿cómo? Por fe. Enoc, leímos, caminó ¿cómo? Caminó por fe, amada iglesia. Abraham obedeció. ¿Por qué? Por fe. ¿Cómo obedecemos nosotros? ¿Cómo vamos a caminar nosotros? ¿Cómo vamos a dar nosotros? Con fe, amada iglesia. Mira, desde el principio Dios demanda que su creación, su pueblo, su iglesia tenga fe, amada iglesia. La fe, pueblo de Dios, la fe abre la puerta a la presencia de Dios. Mira, amada iglesia, nuestra fe rompe la distancia, amada iglesia, entre nuestro Creador y nosotros, su creación, porque nos acercamos convencidos de que Él es real, que lo podemos sentir, que lo podemos abrazar, que podemos sentir esa calidez en nuestra vida, amada iglesia. Y déjame decirte algo bien hermoso y bien puntual acerca de la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, su capítulo 5 y el verso 34 narra un suceso bien hermoso. Habla, y hemos hablado acerca de eso, habla de aquella mujer del flujo de sangre que tocó el manto del Señor y lo hizo por fe. Y la fe que ella tenía en su corazón y la fe que la hizo tocar ese borde de ese manto, amada iglesia, la conectó directamente con el poder divino de Dios, porque dice que al tocar ese manto, dice que salió virtud, amada iglesia. Entonces ella lo hizo por fe, y la fe hizo despertar el poder y la virtud de Dios, y así quitar todo padecimiento de su vida. Así que iglesia, pueblo de Dios, en esta mañana, cuando tú y yo oramos, no lo hacemos o no deberíamos de hacer oraciones al aire. Cuando nosotros oramos, debemos de tener la seguridad y la certeza que el oído de Dios está ahí, escuchando y atendiendo, amada iglesia. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, no es únicamente porque lo hacemos por emotividad, lo hacemos porque sabemos que a Dios le agrada y sabemos que el favor de Dios se está inclinando hacia nosotros a través y por medio de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque estamos seguros que la alabanza y la adoración tiene poder. Yo no sé cuántos quieren despertar el poder de Dios en su vida. Así como aquella mujer se acercó a Dios y su fe hizo que la virtud, o sea, el poder de Dios, quitara toda aflicción de su vida. ¿Cómo te vas a acercar a Dios hoy, iglesia? Mira, iglesia, cuando tú confías, tu fe se conecta directamente al corazón de nuestro Padre. Alguien diga amén a eso. Mira, cuando nosotros confiamos, amada iglesia, cuando nosotros tenemos la seguridad, nos conectamos al corazón de nuestro Padre. Mira, amada iglesia, la fe cambia nuestra manera de ver la vida. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 5, el verso 7, dice que nosotros no andamos por lo que vemos, sino caminamos en fe. El mundo, amada iglesia, el mundo en general vive por vista, vive o camina por lo que ve, vive por lo que toca, por lo que siente. Pero nosotros, di conmigo, nosotros vivimos por fe, iglesia. Nosotros vivimos por fe, amada iglesia, porque lo que Dios dice, aunque no lo vea, se hará, amada iglesia, porque nosotros caminamos por fe, pueblo de Dios. Abraham dice que creyó esperanza contra esperanza. Abraham creyó, amada iglesia.
Cuando todo era ilógico, él decidió creer en lo que Dios le había prometido. ¿Tú estás dispuesto a creer lo que Dios ha prometido en tu vida, amada iglesia? Mira, Moisés, tú conoces las historias de estos hombres que te estoy hablando. Moisés de alguna manera prefirió padecer juntamente con el pueblo de Dios que disfrutar seguramente de lo pasajero que había en aquel palacio en Egipto, porque él veía lo invisible, y lo invisible de Dios permanece para siempre. Alguien diga amén a eso en esta mañana. Mira, Josué y Caleb, aquellos dos hombres, nuestra pastora recientemente hablaba de ellos. Josué y Caleb, esos hombres vieron, amada iglesia, la tierra prometida, y la vieron a través de los ojos de la fe, iglesia. Si lo miras, o si tú miras la circunstancia con ojos humanos, de alguna manera te aseguro que cada uno de nosotros también ve gigantes en vez de ver una tierra prometida. Pero si nosotros cambiamos nuestra mirada humana y ponemos nuestros ojos en la fe, en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús, veremos promesas cumplidas de parte de Dios. Aleluya. ¿Con qué ojos estás viendo, amada iglesia? La fe, iglesia, la fe no depende de cuán grande sea. Dios dice que es un granito de mostaza. Es algo tan pequeño, amada iglesia. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, iglesia, yo no sé cuántos tienen ese tamaño de esa fe. ¿Cómo ves tu circunstancia, iglesia, en esta mañana? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves tu economía? ¿Cómo estás viendo tu salud, iglesia? Si lo miras naturalmente o con los ojos humanos, seguramente verás lo que estás enfrentando como un verdadero gigante. Pero si lo ves con ojos de fe, verás que Dios cumplirá lo que te ha prometido. Él te va a sanar, Él te va a levantar, Él te va a proveer. ¿Por qué? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre. Solo necesita que le creamos. Nuestra fe, amada iglesia, nuestra fe tiene que tener el poder de mover lo imposible, amada iglesia. Como te decía, Jesús mismo dijo, si tuvieres fe. Marcos, su capítulo 11, el verso 23-24, habla y dice, un pequeño grano, si tuvieres fe, como un pequeño grano de mostaza, dirías a este monte, quítate. ¿Y qué haría ese monte? Se quitaría, amada iglesia. Mira, no necesitamos que nuestra fe sea del tamaño del rascacielos más grande del mundo. Dios dice que nuestra fe por lo menos debería de ser del tamaño de un granito de mostaza. Y si tuviésemos esa fe, le dijéramos al monte, quítate, y ese monte se quitaría. Mira, amada iglesia, un pequeño o una pizca de nuestra fe puede hacer grandes cosas en nuestra vida, amada iglesia. Mira, el mar rojo se abrió porque Moisés extendió su vara, un simple instrumento, pero lo hizo con fe. Dios no necesitó o no le dijo a aquel hombre, a Moisés, no le dijo, mira, para abrir ese mar vas a tener que excavar, traer maquinaria. No, mira, un pequeño instrumento como una vara hizo que el mar se abriera. Gedeón, esa historia tan hermosa, amada iglesia, dice que Gedeón derrotó a millares de hombres y lo hizo únicamente con 300 hombres. Jueces, su capítulo 7. Eso es hermoso, amada iglesia. Mira, dice que Elías en la primera carta de Reyes, su capítulo 18, habla y dice que Elías oró y el fuego descendió del cielo, amada iglesia. Mira lo que puede hacer esta pequeña palabra en nuestra vida. Una pequeña palabra puede cambiar, amada iglesia, tu realidad del día de hoy. Así que en el nombre de Jesús, que tu fe sea hoy como el tamaño de un grano de mostaza. Alguien levante sus manos y diga, Señor, yo hoy estoy moviendo todo gigante. No me estás pidiendo, Señor, más allá de lo que tal vez yo hoy no tenga. Solo necesita tu fe el Señor para obrar en tu favor. Yo no sé, amada iglesia, cómo ves tu circunstancia, cómo ves tu momento actual de tu vida, pero el poder de la fe, amada iglesia,
Puedes orar de esa manera el día de hoy y decirle: Señor, que descienda del cielo lo que necesito, que descienda del cielo, Señor, mi provisión, que descienda del cielo, Señor, lo que mi familia hoy añora. ¿Alguien tiene esa fe en esta mañana? Y levantar sus manos y empezar a decirle: Señor, hoy yo te creo, yo te creo. Pero creer es creer, amada iglesia. Dice que todo lo que hagamos sin fe es pecado, inclusive lo que hoy podamos confesar, porque dice que todo lo que hagamos sin fe es pecado. Así que mira, iglesia, si hoy tú le vas a creer a Dios, lo vas a hacer con la convicción de que Dios lo hará en tu vida. Así que levanta tus manos si verdaderamente estás convencido del Dios al cual hoy le estoy predicando, del Dios al cual hoy te estoy hablando. Si tú le crees a ese Dios, levanta tus manos, iglesia, y dile: yo le creo al Dios de Abraham, yo le creo al Dios de Gedeón, yo le creo al Dios de Moisés. Y mi fe será suficiente para hacer lo que mi corazón necesita en esta hora, iglesia. Yo creo que se le debería de dar palmas a Dios en esta mañana. Iglesia, pueblo de Dios, nuestra fe o la fe, amada iglesia. Yo no sé qué montaña puedes estar hoy enfrentando. Nuestra fe seguramente de alguna manera no va a obviar lo que es real. Nos enfrentamos a circunstancias complejas. Por X o Y circunstancia viene lo propio a nuestra vida. Vienen enfermedades, vienen escaseces, viene la deuda, la depresión, matrimonios en crisis, amada iglesia. Pero de nosotros depende mover esos gigantes de nuestra vida. Nuestra fe tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, de decirle a toda la adversidad: échate al mar, y se iría, amada iglesia. Así que en el nombre de Jesús, yo que tú ya estaría ministrando a mi circunstancia: vete al mar, vete al mar, vete al mar. Porque esa es la fe, decirle a una montaña que se vaya al mar. Yo no sé si te alcanza tu fe para declarar que tu circunstancia hoy se ahoga en el mar, amada iglesia. Nuestra fe no niega nuestra realidad, pero la fe o nuestra fe enfrenta esa realidad bajo la cobertura y bajo el poder de Dios, amada iglesia. Nuestra fe el día de hoy puede hacer que el poder de Dios se manifieste, como aquel día con aquella mujer del flujo de sangre, que tocó aquel manto y brotó la virtud y el poder de Dios y fue sana. Le bastó un instante, un segundo. Lo que Dios quiere, amada iglesia, es que le creamos. Primeramente, que Él es real, que lo que Él es real. Y Él es el grande, el fuerte, el poderoso, el invencible, el hacedor de maravillas, de milagros, de prodigios. El que dijo y fue hecho, el que sostiene todo con los dichos de su boca. ¿Alguien puede creerle a Dios? Mira, ahí empieza nuestra fe. Primeramente, creer lo que Él es. Si no creemos en lo que Él es, mucho menos vamos a creer en lo que Dios puede hacer. Primeramente tenemos que creer que Él es el Dios del universo, que todo se sujeta a los dichos de su boca, que todo fue creado por Él, lo visible y lo invisible, amada iglesia. Nuestra fe, amada iglesia, no niega la realidad, pero nuestra fe hace que esa realidad o esa circunstancia la enfrentemos bajo el señorío, bajo el poder de Dios, amada iglesia. Pueblo de Dios, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Pero levanta tu mano si tienes fe, iglesia, con convicción. Yo tengo fe, di. Mira, la fe en Dios, iglesia, la fe se demuestra. Di conmigo, la fe se demuestra. El apóstol Santiago habla y dice que debemos de alguna manera poner por obra nuestra fe. La fe se demuestra con nuestras acciones. La fe que habla la palabra de Dios no es una teoría. La fe que habla la Biblia es una práctica, amada iglesia. Los grandes hombres de la Biblia, Noé, ese hermoso hombre de Dios, dice que construyó un arca cuando aún nunca había llovido en aquella región. Eso es tener fe y ponerla en acción, amada iglesia. Abraham, mira, Abraham, ese hombre, estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Eso es fe en acción. El apóstol Pedro, aquel día en aquella barca, se lanzó a caminar en el agua, amada iglesia. Eso es tener fe y ponerla en acción.
La palabra del Señor en el primer libro de Reyes, su capítulo 17, del verso 8 en adelante, cuenta una historia tan hermosa, amada iglesia, de la viuda de Sarepta. Dice que ella dio de lo último que tenía al profeta Elías. Dice que ella proveyó de su harina y de su aceite a aquel hombre. Pero luego de hacer esa acción de fe, dice que la harina y el aceite jamás escaseó en aquella casa, amada iglesia. ¿Cuántos creen que Dios es un proveedor? ¿Cuántos siembran creyendo que Dios puede multiplicar, iglesia? Porque la fe es acción. Si creemos que Dios provee, tenemos que sembrar. Es la única manera, amada iglesia, porque si estamos creyendo que Dios provee, significa que tengo que poner esa fe en acción. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos han orado declarándose sanos, amada iglesia? Mira, esa es la palabra de Dios, poner en práctica lo que nosotros creemos. Si creemos, amada iglesia, que Dios puede restaurar, puede levantar, debemos de alguna manera empezar a creerle a Dios. La fe que no se pone por obra, la fe que no actúa, amada iglesia, es una fe muerta. Y a veces no creemos o dejamos de creer porque no vemos en el tiempo que nosotros quisiéramos ver la respuesta de Dios. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Nuestra fe, amada iglesia, debe también de alguna manera hacernos saber y entender que todo tiene un tiempo en esta tierra. Y a veces queremos de alguna manera condicionar a Dios con nuestras acciones. No, nuestra fe debe de dictar que le hemos creído a Dios, que hay un tiempo de respuesta para cada una de nuestras peticiones, amada iglesia. Mira, la fe, amada iglesia, la fe trae un descanso a nuestra vida y una seguridad tan hermosa. Yo no sé si tú la has sentido. La fe, amada iglesia, que hoy te estoy predicando o vamos a predicar a lo largo de estas semanas, iglesia. La fe no significa que vamos a tener ausencia de problemas. Gloria a Dios por esos problemas, porque es la única manera de ver la gloria de Dios en nuestra vida. La fe no significa la ausencia de problemas. Significa, amada iglesia, que vamos a confiar en medio de ellos en Dios. Nuestra fe, dice la palabra, debe ser probada. Pero muchos de los que hoy estamos acá, muchos del pueblo de Dios, queremos de todo menos que nuestra fe sea probada. Pero nuestra fe debe de ser probada. Por eso es que Dios permite que pasemos circunstancias para probar nuestra fe. Así que la fe, amada iglesia, no nos exime de los padecimientos. Por el contrario, es la oportunidad que Dios tiene para glorificarse. Pero nuestra fe nos hace tener descanso. Nuestra fe nos hace tener seguridad. El profeta Daniel, amada iglesia, tú conoces esa historia, que fue llevado al foso de los leones. Pero ¿qué hizo Daniel en ese foso de leones? Durmió. Él no estaba aterrorizado por aquello. Dice que él durmió, descansó, amada iglesia, porque su fe estaba en Dios. Él no estaba viendo la circunstancia, sino le había creído a Dios que Dios lo iba a socorrer, amada iglesia. Pedro cuando fue encarcelado, estaba listo para ser ejecutado, amada iglesia, para ser muerto. Pero si tú lees ese verso en Hechos, su capítulo 12 y el verso 6 que narra esa historia, dice que Pedro también durmió en aquella prisión y en esa cárcel, porque él sabía en quién confiaba. ¿En quién confías tu iglesia? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué te quita el sueño? A veces uno confía en sus capacidades y por eso no tiene paz, porque nuestras capacidades son limitadas. A veces confiamos en lo que nosotros podemos resolver a nuestra manera y pensamos que Dios ya no lo hizo y empezamos a hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor para mí, lo que puede resolver. Y ahí es donde empieza de alguna manera también a cobrar ventaja al enemigo, porque hemos puesto la mirada en las circunstancias, en lo terrenal, y nosotros ya vimos que no caminamos por lo que no vemos, sino caminamos por lo que Dios dice, por lo que Dios obra, por lo que Dios hará, amada iglesia, y Dios hará lo que ha prometido. Así que hoy, iglesia, dale palmas a Dios y dáselas con todo tu corazón. Inclusive, amada iglesia, nuestro Señor Cristo Jesús, en el Evangelio de Marcos, su capítulo 4 y el verso 38, narra que había una gran tormenta
Pero nuestro Señor Cristo Jesús dice que Él dormía. Dice que los discípulos tuvieron que ir a despertarlo. Y Jesús dormía. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Jesús tenía su fe puesta en el Padre. Mira, la fe no va a eliminar esa tormenta o no va a eliminar tu tormenta de alguna manera, pero te dará paz aún en medio de la peor tormenta. Cuando tu fe descansa en Dios, duermes. Cuando tu fe descansa en Dios, duermes. Cuando tu fe descansa en Dios, duermes. Aunque afuera haya ruido, haya tormenta, haya agobio, haya aprobio, cuando tu fe está puesta en Dios, duermes tranquilo. Así que hoy, iglesia, llegó el momento de decirle: Señor, quiero dormir tranquilo. Sé que los problemas, a muchos de los que hoy estamos acá, nos agobian, nos quitan el sueño, sobrepensamos las cosas, porque no hemos aprendido realmente a desarrollar nuestra fe. A lo largo de esta semana te vamos a llevar, iglesia, a que juntos como iglesia podamos de alguna manera ver la virtud de Dios desarrollarse en nuestra vida. Que nuestra fe, por muy pequeña que sea, como ese granito de mostaza que dice la Biblia, sea tan capaz de derribar cualquier gigante, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, cualquier aprobio, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Como iglesia, nosotros le hemos creído que Dios lo puede hacer. Yo no sé si tú le crees a Dios en esta mañana, que Dios puede hacer hoy de acuerdo a lo que te ha prometido, de acuerdo a lo que tú hoy estás necesitando. Todos necesitamos algo, amada iglesia. Yo no sé cómo has venido el día de hoy, pero si necesita la provisión de Dios, yo que tú levantara mis manos y le dijera: Señor, yo te creo a ti y no a mi circunstancia. Yo te creo a ti y no a mi circunstancia. Yo te creo a ti y no a mi circunstancia. Así que hoy, iglesia, mira, la fe es la base de toda nuestra vida como creyentes. Nuestra fe debería de ser la base de nuestra creencia. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a nuestra circunstancia o le creemos a Dios? La fe debería o debe de ser nuestra base. La fe, iglesia, nos debería de conectar o acercarnos cada mañana, cada instante más a Dios. La fe que nosotros depositamos en Dios debería de cambiar nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas, de ver el oprobio. Decir: esto no me va a detener. Alguien puede decirlo en esta mañana: esto no me va a detener. Esto no me va a detener, porque mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Mi Dios me libertará, me sanará, me levantará. Aleluya. Mi Dios derribará. Nuestra fe debería de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Nuestra fe debería de tener la capacidad de mover lo imposible. Mira, nuestra fe, amada iglesia, y esta es una invitación para el Ministerio Evangélico Manuel. A lo largo de esta semana vamos a poner por obra nuestra fe, amada iglesia. Ya no más quietud, ya no más apacibilidad. Le vamos a creer a Dios y todos juntos vamos a ver al término de esta serie lo que Dios es capaz de hacer. Iglesia, Dios hoy no te pide más allá que tu fe. Dios no te pide más allá que tu fe. Así que en el nombre de Jesús, iglesia, mira, hoy Dios demanda o nos va a demandar que ejercitemos nuestra fe. Ya no más creer al viento, ya no más oraciones al viento. Hoy vamos a creerle a Dios y Dios lo hará. Yo esperaría, amada iglesia, que al término de esta serie muchos de los que estamos aquí testifiquemos de lo que fuimos capaces de hacer por medio de nuestra fe y cómo Dios se manifestó, porque Dios necesita algo de nosotros para poder obrar en nuestra vida. Si tú le crees a Dios, vas a sembrar. Si tú crees en Dios, vas a declararte sano. Si tú crees a Dios, vas a confesar que todo gigante ha sido derribado, amada iglesia. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero que te pongas en pie, amada iglesia, y que hoy hagamos algo hermoso todos juntos. La palabra del Señor es hermosa. Yo no sé cuántos le creen a Dios, amada iglesia. Hebreos, su capítulo 11, uno de los versos finales de ese capítulo 11, en el verso 30, habla y dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Dice que 7 días marchó aquel pueblo para que fueran derribados aquellos muros de Jericó, amada iglesia. Fueron 7 días. Y ahora la pregunta que llevo a tu corazón es esta:
Mira, fueron 7 días. 7 días que marchó aquel pueblo lleno de fe, amada iglesia, para derribar esas murallas. ¿Qué no podemos hacer nosotros en 7 semanas? ¿Alguien lo escuchó en esta hora? Si en 7 días derribaron murallas, ¿qué no haremos nosotros en 7 semanas, amada iglesia? A lo largo de estas 7 semanas que iniciamos hoy, iglesia, y por obediencia, porque aquellos hombres marcharon 7 días por obediencia, van a ser 7 semanas. Vamos a ejercitar nuestra fe. Y esto no venía la pastora tampoco lo sabía. El Señor me lo puso cuando me postré. Van a ser 7 semanas. Si fueron 7 días, ¿qué no haremos nosotros como iglesia en 7 semanas, iglesia? Así que te hago una invitación hermosa, que durante los próximos 7 viernes ayunemos como iglesia. Que durante los próximos 7 domingos ayunemos cuando nos congreguemos en este lugar. ¿Será que lo puedes hacer? ¿Tienes la capacidad de creerle a Dios que Dios puede obrar? Si aquellos hombres en 7 días botaron murallas, nosotros en 7 semanas buscando, orando, ayunando, leyendo su palabra, ¿qué no podremos hacer, amada iglesia? Dale palmas a Dios, iglesia.